Gustavo Pulti. Señor presidente, inmediatamente vamos a pasar a fundamentar las razones de esta decisión estratégica que toma el gobernador Kicillof, su equipo de gobierno y con el acompañamiento de la unanimidad de la bancada de Unión por la Patria. Vamos a dar con plenitud los fundamentos, ítem por ítem y por cada uno de los aspectos que son pertinentes para una decisión significativa a la que le cabría la crítica si no se la estuviera tomando. Pero antes de pasar a la fundamentación, no podemos dejar de decir que hemos escuchado con mucha curiosidad algunas referencias a la salud que han hecho miembros de diferentes bancadas que cuando tuvieron la oportunidad de gobernar anularon el Ministerio de Salud Pública y lo degradaron. Hemos escuchado con curiosidad cómo los gobiernos que restituyeron en el almanaque de las preocupaciones enfermedades superadas como la tuberculosis, que volvieron a empinar la curva de la mortalidad infantil en el periodo 2015-2019, lo mismo que está ocurriendo ahora en virtud de la pobreza y la falta de asistencia, nos han venido acá a dar clases solemnes acerca de la salud pública. Llama la atención, señor presidente, que la vocación por hablar de la salud le surja exclusivamente cuando hay iniciativas, porque tampoco se conocen iniciativas apropiadas para resolver el problema de la falta de medicamentos que aqueja a millones y millones de argentinos y de bonaerenses. Son muy capaces de diseñar la ironía, de cuestionar. Son grandes malabaristas del sarcasmo, pero cuando tienen el gobierno aplastan la salud pública. Los dos gobiernos libertarios, el gradualista y el brutal, sin Ministerio de Salud Pública en la Argentina. La otra cuestión que me llama la atención es que se hable de una privatización con una sociedad de capital estatal mayoritario a la que se le ha incorporado el requerimiento de un bloque de oposición muy adecuado acerca de eliminar e impedir que exista expresamente la transferibilidad de acciones, con lo cual ese 51% del Estado será siempre 51% del Estado. Y lo hacen gobiernos que en su momento, o representantes de gobiernos que en su momento también plantearon, allá en los albores de la democracia, cuando algunas cosas no salían tan bien, sociedades que tenían composiciones mayoritarias por parte del Estado para otro tipo de emprendimientos. Quizá volvamos sobre esta cuestión. Pero antes de abocarnos, para no perder más tarde la línea, a la fundamentación pura y dura, también hay que decir que no solamente se manipula conceptualmente la idea de privatización con una sociedad mixta de capital estatal mayoritario con acciones intransferibles por parte del Estado, sino que también se manipula el almanaque. Se habla de un despacho a las apuradas de un proyecto que entró a la legislatura con remera, se puso el sobre todo en el invierno, alivianó la ropa en la primavera y anda con calor de vuelta en el verano, porque este proyecto entró en abril de este año. Si 10 meses es demasiado a las apuradas, no quieran pensar ustedes lo que debe ser la casa de un jubilado al que le acaban de quitar los medicamentos por ganar 391.000 pesos y sí que tiene que andar a las apuradas
para resolver la carencia que se le ha impuesto a partir de la insensibilidad y la brutalidad de un gobierno que desconoce absolutamente cualquier necesidad social. También en la clase que se nos acaba de dar se nos refiere que hace falta que el gobierno provincial se empiece a ocupar más de la salud. Les quiero recordar que se han inaugurado 171 centros de atención primaria de la salud a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, y les quiero recordar también que el presupuesto que está en tratamiento en esta legislatura tiene una inversión récord en medicamentos. Pero vamos un poco a abocarnos a lo nuclear. En toda esta discusión, en todo este debate, que además es bienvenido que se debata en esta legislatura. Estamos otra vez más en una postergación incierta del tratamiento del presupuesto en el Congreso Nacional. Estamos otra vez más en una situación incierta respecto de si se votarán o no se votarán en el Congreso los nuevos jueces de la Corte. Y se discuten las posibilidades de los decretos. Acá no hay decreto. Acá se debate en el Parlamento bonaerense. Y un primer aspecto que es muy importante considerar, y vamos al fundamento del proyecto de ley, es en qué contexto se encuentra la provincia de Buenos Aires y qué tipo de modelo se puede aplicar para el análisis del mercado de medicamentos. ¿Estamos frente a los medicamentos en un mercado de competencia perfecta con el que sueña la escuela austríaca? Hay un mercado de competencia perfecta que está caracterizado, como nos enseñaron en la universidad, en la primera materia que se estudia, en Introducción a la Economía, en la primera parte de la primera materia, que son esas nociones elementales, el mercado de competencia perfecta, modelo teórico. ¿Hay libre concurrencia de los oferentes? ¿Todas las empresas son iguales? ¿Hay transparencia? ¿Hay libre concurrencia de los demandantes? ¿La información es abierta para todos? ¿Se ponen de acuerdo los que están dispuestos a comprar con los que están dispuestos a vender de manera transparente en un mercado atomizado? Y allí se establece el corte de las curvas en las abscisas y en las ordenadas entre los que están dispuestos a comprar y los que están dispuestos a vender a un precio determinado. ¿Ese es el mercado de los medicamentos? ¿Ese es el mercado de los medicamentos que tiene que enfrentar la sociedad argentina? ¿Hay libre concurrencia de ofertas? ¿Pueden los argentinos elegir entre distintos oferentes con información limpia, transparente, entre una cantidad atomizada de oferentes y de laboratorios? En ese marco opera el trabajador, la trabajadora, la salud pública a la que le cuesta, porque atiende millones de argentinos y de bonaerenses que están siendo expulsados del trabajo y de la prepaga y vienen al sistema de salud pública. ¿Pueden elegir? ¿Es un mercado de competencia perfecta o por la inversa? Es un mercado con monopolios y oligopolios. ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué modelo se ajusta? ¿Son monopolios y oligopolios o es un mercado de competencia perfecta como el que describe la escuela austríaca a cargo de una nación? Los monopolios, como sabemos, fijan precio y no tienen competidores. Y aquí hay un gran tema que no se habló, no se conversó, que es que la ley de patentes, las leyes de patentes, las patentes, crean monopolios legales porque no tienen 10 patentes, 20 patentes, 1000 patentes los medicamentos. Los medicamentos tienen la patente del que la patentó y ya en sí es un monopolio. Y esta es una verdad dura y pura, no la escuché. Los oligopolios, ¿hay oligopolios? Dice la Unión Argentina de Salud que no la componen los organismos públicos ni estatales, la componen los prestadores privados de la salud. Dice la Unión Argentina de la Salud, porque está bueno citar alguna fuente cada tanto. La Unión Argentina de la Salud dice que los 10 que más facturan
se llevan el 50% de la facturación. Y los 20 otros 20 que facturan se llevan el 70%. O sea que en la parte de las patentes estamos frente a monopolios y en la parte comercial estamos frente a oligopolios. ¿Y qué características tienen los oligopolios? Que son pocos, que se ponen de acuerdo, que se cartelizan, que fijan precios y que esos precios no están relacionados con los costos, están relacionados por la condición privilegiada que tienen en el mercado. Y ese mercado tiene una principal necesidad de parte de los argentinos y argentinas. Vamos a ir a algunos números. ¿En qué contexto la provincia de Buenos Aires se está proponiendo generar una respuesta a las necesidades de medicamentos que tienen los bonaerenses? Bueno, según el último censo, que ya es historia antigua porque después vino la Revolución Libertaria, pero en el último censo el 39,5% de los argentinos se atendían en la salud pública, 16,5 millones de personas. En la provincia de Buenos Aires, el 37,5% de los bonaerenses, 6,252,500 personas se atienden en la salud pública, de la misma provincia a la que le sacaron 7,5 billones de pesos. Hay 5 demandas en la Corte por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires que dicen que no gobierna para reclamarle al león libertario que le restituya a la provincia de Buenos Aires los recursos que necesita, que a su vez la provincia le aporta el 38% de los ingresos que dispone para pagar, entre otros, con la de todos los argentinos, los 200 asesores que tiene Adorni. O sea que tenemos una provincia que tiene, antes de la Revolución Libertaria, 6,5 millones de personas que atender en la salud pública. Y tenemos un mercado con monopolios y oligopolios en los medicamentos. Bueno, pero podría ser que fueran oligopolios buenos, que fueran filantrópicos y que estuvieran muy compenetrados de las necesidades de salud de los argentinos. Pero resulta que otra medición que ha hecho la industria farmacéutica señala que entre el 2017 y septiembre de este año la inflación fue de 7,076%. Fue una inflación alta. Entre 2017 y 2024, 7 años, al mes de septiembre. Esa fue la inflación, 7,076. ¿Pero saben cuánto subieron los medicamentos? 9,904%. Frente a una inflación de 7,076, números públicos de instituciones prestigiosas, reconocidas, que operan en el sector, los medicamentos subieron 9,904. CAME señaló hace muy poco, acerca del contexto en el que se toman estas decisiones, que la compra de medicamentos cayó en un 26,4%, pero aumentó la exportación en un 8,5%. Entre el 40 y el 50% de las prepagas, incluyendo a IOMA, que tanto preocupa, a todos nos preocupa, entre el 40 y el 50% de los gastos son medicamentos. Y no es solamente IOMA, las prepagas en general. Pregúntenles a las prepagas, acá debe haber varios amigos de las prepagas más importantes. Las prepagas también tienen problemas con los medicamentos, que manejan monopolios y oligopolios. En ese contexto de más de 6,5 millones de personas, el 37,5% de la población atendiéndose según el censo, en la salud pública, en el contexto de una caída del 26% este año de la compra de medicamentos, en el contexto en el que se acaba de decir que a todos los jubilados que ganen más de 390.000 pesos, les recuerdo que hacen falta 900.000 para no ser una familia pobre, pero al que gane 391.000, el PAMI no le cubre más los medicamentos. Y de esos 391.000, si alguien tiene un auto, además de ganar, puede ganar menos, pero si tiene un auto o si tiene una prepaga, tampoco le cubre los medicamentos. Acá hay diputados de los 135 municipios o casi de la provincia de Buenos Aires.
¿No ha escuchado a nadie los relatos de los farmacéuticos del pueblo, de los jubilados llorando? ¿Nadie escuchó ni vio en algún canal de televisión, incluso de los que son más elogiosos con la revolución libertaria, algún jubilado llorando que no puede comprar los medicamentos? ¿No escucharon, no vieron a alguien, no tienen algún pariente que no le alcanza para los medicamentos, que elige entre la comida y los alimentos o los medicamentos? Bueno, en ese contexto ya se justificaría intervenir en un mercado que no es de competencia perfecta. Claramente no es de competencia perfecta. Pero alguien podría decir, bueno, pero no es de competencia perfecta, pero la Argentina, si la comparamos con cualquier país del mundo, tiene los medicamentos a un mismo costo. Y entonces, los invito a que me acompañen, y si me permite, señor presidente, para hacer ordenada la lectura, me voy a referir a una comparación que ha hecho la industria farmacéutica. La pueden encontrar, está publicada, la van a encontrar en Infobae si la necesitan. Hay otras fuentes también, que refleja que el omeprazol, que como saben es un protector gástrico, en la Argentina vale 25.997 pesos. En Estados Unidos vale 24.000, un 6,2% más barato. En Colombia vale 5.000, un 418% más barato. En España vale un 680% más barato. Y en Perú vale un 2.510% más barato. El omeprazol, el ibuprofeno, diputados y diputadas con hijos, con abuelos, algunos se resfría también cada tanto. El ibuprofeno en Colombia vale 7.490. En Argentina está un poquito más barato, pero está 3% por arriba de Brasil, 132% arriba de España y 530% arriba de Perú. El diclofenac, en la Argentina 9.337, en Estados Unidos 6.150, 9.337 en la Argentina, 6.150 en Estados Unidos, 4.600 en Colombia, 2.500, un 265% más barato en España y en Perú 349% más barato. El paracetamol es lo mismo, no quiero aburrirlos con tantas estadísticas, no se encuentran países en el mundo con medicamentos más caros. Pero podríamos seguir la comparación y quizá valga la pena hacer una referencia a lo que son los laboratorios de la India. Porque los laboratorios de la India no los tienen un 200% más barato, no los tienen un 50% más barato que los laboratorios de la Argentina. Los laboratorios de la India lo tienen 10 veces más barato que los de la Argentina. Entonces el gobernador Cornejo, que hasta donde lo he visualizado y lo vengo escuchando me parece que no es de izquierda, no lo noto afín al peronismo, ha decidido compra directa en la India, porque quiere salirse del corset. Naturalmente va a tener que atravesar el desafío de las marcas, va a tener que atravesar unos cuantos desafíos, pero el gobernador quiere comprar en la India, no se quiere someter a esto. La historia acá se ha dicho acerca de una idea que deviene por momentos nostálgica, pero realista, que fue lo que ocurrió con el laboratorio de hemoderivados de la Universidad de Córdoba en 1964, cuando las embarazadas padecían hemorragias que requerían una proteína plasmática que la vendían cada vez más cara porque, como decíamos, la filantropía de los laboratorios tiene el límite de la rentabilidad. Entonces, morían las embarazadas necesitando la proteína plasmática que no aparecía o era cada vez más cara, el Estado era extorsionado y se tomó una decisión por parte de 2 docentes asistentes de la Universidad de Córdoba, que fue crear un centro de investigación y desarrollarlo. Y poco tiempo después obtuvieron
un decreto del presidente de 1964, el presidente Ilia, que sacó el decreto 3.681 del 64. Y después vinieron las dos leyes, que son las famosas leyes Oñate-Iberia, para producir, distribuir, patentar medicamentos, y se resolvió ese problema. Y ese problema se convirtió en oportunidad, y hoy esa institución ha tenido sucesivas modificaciones, sucesivo crecimiento, complejidad, participa de asociaciones público y privados, le digo por si alguien se quiere espantar de ese horror, participa de asociaciones público-privadas, crece, tiene prestigio, es reconocido, aunque en Córdoba se vote a Milei. De todas maneras podría ser un rara avis, ¿no? Porque podría ser que haya ocurrido en Córdoba nada más y que la Argentina no tenga antecedentes en materia de incursión en el mercado de medicamentos. Podría ser. Sin embargo, tenemos que hay producción pública de medicamentos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene un gobierno de Cambiemos, donde rige el PRO. Bueno, tiene un laboratorio de producción pública de medicamentos. Hay en Córdoba, hay en San Luis, hay en Buenos Aires, hay en Santa Fe, hay en Formosa, hay en Misiones, hay en La Pampa, hay en Río Negro, hay en Tucumán, hay en Corrientes, hay en Chaco y hay en Mendoza. Producción pública de medicamentos. ¿Qué quiere hacer la ley que estamos tratando aquí hoy en este recinto? Producción pública de medicamentos. Y esa producción pública de medicamentos que quiere hacer esta ley es una producción pública de medicamentos que requiere condiciones de versatilidad, porque se cita el ejemplo de 1950 del Tomás Perón, que es uno de los 39, que tiene una historia absolutamente exitosa. Pero hacen falta otras herramientas de inserción de la gestión, de generación de convenios, de acuerdos con distintos tipos de instituciones públicas y privadas para desarrollar nuevas alternativas. Y en este sentido, señor presidente, queremos también señalar que no es que la Argentina tiene 39 laboratorios de producción pública de medicamentos, no es que está el laboratorio de la Universidad de Córdoba dando ejemplo de 1964, sino que México tiene Birmex. Bueno, pero van a decir, ¿quién gobierna en México? Gobiernan un partido de esos que le gustan a ustedes. Bueno, pero después seguimos investigando y resulta que Francia también tiene, y Alemania también tiene, y el Reino Unido también tiene. O sea que tiene San Luis, tiene Formosa, tiene Mendoza, tiene el Reino Unido, tiene Alemania, tiene Francia. ¿Qué está haciendo Kicillof? ¿Qué estará haciendo el gobernador que quiere incursionar, que quiere dotarse de un arma, de una herramienta, de una estructura, de un instrumento para intervenir en un mercado oligopólico y monopólico, con 6,5 millones de personas dependiendo de la salud pública, con medicamentos que valen más caro que en el resto del mundo, como acabamos de decir? Les pido, por favor, que me refuten. Con medicamentos más caros que en cualquier parte del mundo. Con caída de la industria, caída del empleo, crecimiento de la informalidad laboral, con destrucción de fuentes de trabajo. ¿Qué panorama va a haber con los medicamentos dentro de poco tiempo? Cuando en abril cumplamos un año de que esta ley entró al recinto, ¿qué panorama va a haber en la demanda de medicamentos? ¿Cómo se va a manejar la demanda de medicamentos? ¿Saben qué va a pasar? Van a empezar los pedidos de informe, los diputados van a decir, no se llega con los medicamentos, hay gente que no consigue el ibuprofeno y queremos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo compre al doble o al triple o al cuádruple que lo vende en cualquier país del mundo. Y después le vamos a reclamar que no están los medicamentos. Y va a venir
la parafernalia liberal libertaria a explicarnos que es cierto que hay un poco más de desastre, que es cierto que hay más muerte, que es cierto que hay más jubilado. El otro día se prendió fuego un jubilado. Se prendió fuego un jubilado en señal de protesta. Van a decir después, ¿qué ha pasado? Y bueno, no se van a hacer cargo, porque para alguna gente, que no sé si es de bien, donde hay una necesidad no hay un derecho. Donde no hay mercado no hay derechos, piensan. Y creen que la Constitución, que dice que el medicamento es un bien social, está escrita para apoyarle la pava de mate arriba, no para leerla. No es una obligación de los gobernantes libertarios la Constitución. Y hay más de 11 pactos internacionales incorporados en la Constitución Nacional que dicen que la salud pública es un derecho humano fundamental. Y lo que sería muy criticable sería que el gobernador de la provincia más demográficamente más grande de la Argentina no tome decisiones en un contexto de empobrecimiento colectivo, de destrucción del trabajo, de destrucción de la salud, de quita cruel de los medicamentos a los jubilados que ganan más de 390.000 pesos, no tome decisiones para intentar nuevas respuestas. Y también sería criticable que, habiendo ejemplos en distintas partes del mundo y en muchas provincias argentinas, no intente una evolución, porque se han olvidado de decir que esta legislatura no pierde en ningún caso sus facultades de control. Las facultades que otorga la ley para gestionar son facultades que no impiden que se diga lo que haga falta, que se hagan las denuncias correspondientes. Nosotros no tenemos nada que ver con el Banco Central. No ha impedido para nada esta legislatura preguntar qué han hecho con el oro de los argentinos. En lo personal no me ha impedido hacer una denuncia penal, ya después de 2 respuestas sin que me responda la Agencia de Acceso a la Información. Con lo cual van a poder hacer lo que les parezca como oposición, que además muy posiblemente lo sigan siendo, si Dios quiere. En consecuencia, señor presidente, es importante ubicar esta ley en este contexto. Es muy importante ubicar esta ley frente a estas necesidades. Y es muy importante también saber que las empresas públicas prestan servicios y hacen cosas que muchas veces, incluso con razones legítimas, no se sienten obligados a hacer los privados. Y no lo hacen. Pero el medicamento no es una mercancía. La salud no es un mercado. Hay factores de mercado, pero no es un mercado. En el sentido más estricto de la palabra que revisa en ese aspecto a la economía, que refiere a la economía. Hay derechos que están en la Constitución y que deben ser respetados. Después se puede venir a decir, como se dijo hace un rato de AISA, que no sé qué, que AISA cumple, amplía los servicios, trabaja, invierte, y también se expone al cuestionamiento de la democracia. Siempre se van a poder decir cosas, siempre se van a poder cuestionar, pero los que gobiernan tienen que tomar decisiones. Finalmente, señor presidente, esta ley es una ley que genera condiciones para la investigación, el desarrollo, la producción y el fasoneo, el fraccionamiento, la transformación, la terminación, la importación y la exportación. ¿Por qué no puede importar la provincia de Buenos Aires medicamentos de la India que valen 10 veces menos? ¿Por qué no puede importar en el mercado del mundo la provincia de Buenos Aires medicamentos que valen 10 o 15 veces menos? ¿Por qué no puede la provincia de Buenos Aires aprovechar las universidades que ahora le empieza a hacer las obras que abandonó la nación? En 11 universidades hace obras el gobierno de la provincia, obras que abandonó la nación, porque es pecado hacer obra en la revolución liberal libertaria, no se hace obra pública. Entonces la provincia las está haciendo. ¿Por qué no vamos a aprovechar la capacidad de investigación instalada en esas universidades para fortalecer la investigación y el desarrollo y el patentamiento de marcas propias? Miren,
Hay distintos expertos, que los podemos citar si hace falta con mucho gusto, y distinta bibliografía publicada, que después del COVID-2019, lo que se está recomendando activamente, incluso por parte de la Organización Mundial de la Salud, es la generación de condiciones de autonomía en materia de investigación, de autonomía de las naciones, de los sistemas públicos, porque las condiciones de dependencia de las marcas puede costar cientos de miles de muertes. Nadie cree que esta pandemia haya sido la última. De hecho, hay advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre la inminente posibilidad de otras. ¿Qué problema hay que aprovechemos las universidades, que se investigue, que se produzca, que se distribuya, que ya haya asociaciones público y privadas, que el Estado pueda aprovechar a los privados? No entiendo esa novedad de que una sociedad de capital de mayoría estatal es una forma de privatización. Para mí es una forma de intervención. Eso es lo que genera consternación en la sensibilidad mercado librecambista de los libertarios de antes y de los que se están sumando en esta época. La intervención. Y ahí también creo que hay otro problema, la confusión de la función con el rol. El Estado siempre interviene. Pregúntenle a Trump si interviene o no interviene, que antes de asumir ya avisó aranceles para todos y todas. Pregúntenle a Alemania si interviene o no interviene. Pregúntenle a Italia si interviene o no interviene. El Estado siempre interviene y opera en la medida que corresponda. Señor presidente, este proyecto de ley ha recibido modificaciones de las distintas bancadas que aprovecharon los 10 meses. Se aceptó la incorporación del inciso 5.1b sobre intransferibilidad de las acciones del Estado que mencionaba. Se elimina el requisito de la designación del presidente con acuerdo de la Cámara. Se elimina el miembro del órgano de fiscalización con acuerdo de la Cámara. Se reemplaza por miembro a propuesta del Tribunal de Cuentas. Se acepta la incorporación del artículo 3º, versión 2, con la salvedad de la ANLAP porque fue derogada en la Ley Bases. No se aceptan modificaciones del capital social, dirección, administración y órganos de fiscalización, y no se aceptó el artículo 8, versión 2, por no ser jurídicamente posible. O sea que hay oposición que quiso poner cosas y se han puesto. Hay oposición que quiso trabajar en los 10 meses y aportar, y hay oposición que, trabajando como trabajan todas las bancadas en este lugar, decidieron no acompañar porque no quisieron. Pero es una decisión necesaria, es una decisión importante, y tengo la impresión, señor presidente, que se la analiza y se la estigmatiza y se la descalifica con categorías de análisis que no son categorías de análisis, son meros clichés, es mera reproducción de eslóganes. Porque si lo analizamos, quizá volvamos a abrir un debate distinto. Millones de personas sin cobertura social, jubilados que ganan 390.000 pesos sin remedio, incremento de la desocupación, incremento del cierre de actividades industriales y fabriles y de todo tipo, cierre de comercios, incremento de demanda a la salud pública. La mitad del costo de las prepagas son remedios, remedios más caros que todo el mundo. En ese aspecto, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nuestro gobernador toma la decisión con su ministro de Salud de no cejar, no retroceder, no poner excusas y tomar decisiones como toman los gobiernos que gobiernan, y son los gobiernos que tienen compromiso con el desarrollo social, con la ecuanimidad, con la igualdad y con todos aquellos que tienen necesidades porque tienen derechos, mal que les pese, al ideario liberal libertario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Pulgar.